Para la parte del algoritmo Minimax, vamos a usar la referencia que yo les dejé en el aula virtual. Vamos a ponerlo por aquí. Inteligencia artificial. Vamos a abrir la diapositiva de algoritmo Minimax. Déjame ver dónde está. Algoritmo Minimax. No, aquí. Búsqueda adversarial. Entonces, vamos a ver el pseudocódigo y vamos a implementarlo. Este es el pseudocódigo. Antes de implementarlo, vamos a ver qué el pseudocódigo está requiriendo de entrada para saber si tenemos que ajustar algo de nuestro juego ya. Nuestro juego va a funcionar bien con el algoritmo Minimax si lo definimos en base a turnos, como lo hice yo aquí. La idea es que se tenga una función playTurn y se tenga una función getAvailableDecisions para que así se puedan generar los diferentes estados futuros. Entonces, el algoritmo Minimax va a recibir tres parámetros básicos, el estado alfa y beta, con el podado alfa beta incluido. Fíjense que ese estado se usa varias veces dentro. En particular, el estado debe tener tres funciones. Debe tener una función o una forma de indicarme si el juego terminó. Debe tener una función o una forma de indicarme si el juego terminó, cuál es el valor de los jugadores, cuál sería la utilidad, la heurística, qué tan bueno es ese tablero. Y por último, una forma de generarme los hijos. Entonces el juego debe tener la capacidad de hacer esas tres cosas y los estados deben tener la capacidad de replicarse. Es decir, que esa clase debe tener la capacidad de replicarse como estado. Esta clase de President Game Session que yo acabo de crear. Entonces, vamos con esas funciones. Primero, ¿cómo yo sé si el juego terminó? Bueno, aquí es muy fácil porque yo tengo una variable que se llama winners, que cuando el juego termina está full de valores. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando el juego se termina, el tamaño de la lista winners es igual al tamaño de la del valor end players. Entonces, para el algoritmo Minimax, yo solamente tendría que hacer eso. Ahora, la heurística. ¿Cómo yo identifico el estado del juego, el valor del juego en cuanto a puntos? Una vez se ha terminado, para eso también ya yo tengo una función. Tenemos la función getWinnerPoints. Es una función que una vez el juego se termina, yo la puedo llamar y él me dice para cada jugador cuántos puntos sacó. Entonces también tenemos esa función. Es decir, que lo único que nos falta es tener la función .children, que es la que me va a generar los estados futuros del juego dado un estado inicial. Entonces vamos a hacer esa función. Yo la voy a añadir aquí debajo de la función playTurn. Y si tenemos todo configurado bien, debe ser fácil, porque sería lo siguiente. Yo voy a tener un estado, o bueno, ni siquiera el mismo estado. A ese mismo estado se le van a generar los hijos. ¿Y cuáles son los hijos? Bueno, yo tengo las opciones ya disponibles que ese estado puede hacer a través de la función que he mencionado varias veces, getAvailableOptions, que es una función fundamental para poder construir los hijos. Con esta función sabemos todas las acciones disponibles que dado el estado actual del juego el jugador puede hacer. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Es una función que ustedes tienen que definir en su juego y eso lo vimos en la parte 1 del video. La voy a refrescar por aquí. Según la lógica del juego de presidente, pues así se van calculando las decisiones posibles del jugador y eso depende de juego en juego. Entonces, una vez tenemos esa función que me da las opciones disponibles, crear los hijos es muy fácil. Yo lo primero es que tengo que importar una librería de Python que se llama deepcopy, que me va a permitir hacer una copia profunda de los diferentes objetos para que cuando yo modifique uno no se modifique el otro. Para eso voy a importar copy, que es una librería de Python, y aquí lo que voy a decir es lo siguiente. Una vez yo tengo las opciones, por cada opción que yo tenga disponible, entonces yo quiero crear
una copia profunda del estado actual del juego. A esa copia profunda yo quiero aplicarle esa decisión, es decir, yo hice una copia del estado del juego y yo voy en esa copia a jugar esa opción. Quiere decir que esa copia va a quedar de otra forma, porque ahí yo tomé una acción en el juego. Por cada acción disponible yo voy a hacer una copia del juego, de cómo quedaría. Y eso yo lo voy a almacenar en una lista de hijos, en este caso, children. Entonces, cada vez que yo cree la copia del juego y juegue en esa copia, ya yo tengo el hijo, uno de los hijos de ese estado. Entonces, lo añado a child y la respuesta ya sería devolver la variable children. Vamos a ver si funciona. Si yo inicializo aquí el juego y lo voy a inicializar sin empezar el loop del juego, pues yo tendría lo siguiente. Yo tengo que si yo le doy en el estatus actual del juego y quiero ver las decisiones iniciales, tendría que esas son las decisiones iniciales que puede tomar el jugador. Si yo quiero saber cuántas son 20 decisiones posibles que puede tomar el jugador en ese estado del juego. ¿Qué quiere decir? Que si yo llamo la función .children, se deben generar 20 hijos de cómo quedaría el juego si yo tomo cada una de esas decisiones. Entonces vamos a llamarlo y vamos a decir children va a ser los hijos del estado actual del juego. Vamos a ver qué tiene children. Si yo veo la variable children, fíjense que children ahora tiene esos 20 estados futuros del juego después de yo tomar una acción en el primer turno. Fíjense. Aquí está. Y la función playTurn, como les dije, por eso había que modularizarlo así con getAvailableOptions y con playTurn. Simplemente es la que se encarga de hacer la lógica ya de cambiar los jugadores, de cambiar el turno y todo eso. No me tengo que preocupar eso para generar el hijo aquí directo. Es decir, que este código está lo suficientemente abstraído para aplicarlo a cualquier juego. Solamente tomando en cuenta que el juego debería tener una función como esta implementada y una como esta implementada, como lo implementamos en la primera parte del video. Entonces, yo puedo ver una de esas sesiones, por ejemplo, la sesión 1 del juego. Vamos a ver qué hay en la pila de descarte. En la pila de descarte hay un 4, o sea que esa fue la acción del jugador jugar un 4. La acción, por ejemplo, 12 fue la acción del jugador jugar un 3. La opción 18 fue la acción del jugador jugar 2-3. Y bueno, ahí tenemos cómo queda el juego dependiendo de las decisiones. Esos son los hijos. Eso es lo que necesita el algoritmo Minimax en esta parte. Entonces, con eso ya tenemos lo necesario para implementar nuestro algoritmo Minimax. Para eso yo voy a crear una clase que se llama Minimax Solver. Y vamos a poner que en el constructor esa clase no haga nada por ahora, a menos que necesitemos en el futuro que haga algo. Le voy a poner un pass. Entonces voy a venir aquí y voy a decir, ok, esa clase va a tener una función decision, maximize y minimize. Las funciones maximize y minimize yo la voy a declarar como funciones privadas que solamente se pueden llamar dentro de la clase. Maximize y minimize. Y la función decision va a ser la función solve, la función resolver el problema. Ok, vamos con la función maximize. Una vez hagamos maximize, minimize va a ser un copy paste casi. Maximize va a recibir el estado alfa y beta. Luego dice aquí, si el estado es terminal, entonces retorna la utilidad. Entonces vamos a hacer literalmente eso. Vamos a preguntar si el estado es terminal. En el juego en particular, yo sé si el estado es terminal a través de la siguiente condición. Vamos a crear una función que se llama isTerminal, que me permita determinar si el estado es terminal. En este juego yo sé si es terminal cuando la lista de ganadores sea igual al número de jugadores. Eso quiere decir que ya el juego se acabó. Eso depende de juego en juego. Entonces en este caso, en ese juego, esa es la función que te dice si ya el juego terminó. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner state.isTerminal. Recuérdense que state
va a ser una instancia de esta clase Game Session que creamos. Entonces, si el juego es terminal, yo quiero saber la puntuación que le beneficia al jugador que esté controlando esta IA. Entonces, en este caso, por eso, ese código Minimax debe correrse dentro de un jugador específico, no de cualquiera. Entonces, aquí algo que deberíamos pedir en el Minimax Solver es el nombre del jugador cuando es un juego con varios jugadores. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo debería devolver es la puntuación del jugador que controla la IA. Y ya con eso yo lo tendría. Es decir, que aquí yo puedo decir, retorna, aquí se retorna una tupla, nulo, coma, valor del estado. En este caso sería non, coma, y el valor del estado sería state.getWinningPoints, que es una función que me da los puntos de los jugadores ganadores. Eso me devuelve un diccionario que si yo le paso el nombre del jugador, él me da cuántos puntos ganó. Entonces ya con eso yo tengo la puntuación del jugador que ganó, si el estado es terminal, y eso es lo que va a retornar Maximize. Si no se ha terminado el juego, entonces venimos a este proceso de aquí. Vamos a inicializar la tupla MaxChild MaxUtility con null, menos infinito. MaxChild MaxUtility va a ser non, y vamos a importar de NumPy el infinito. Recuerden que alfa, como vimos en clase, se inicializa con menos infinito. Entonces por eso aquí lo estamos indicando así. Entonces luego viene el bucle de explorar todos los hijos. Entonces por child, perdón, in state.children, una función que acabamos de implementar. Entonces vamos a calcular la utilidad si llamamos a minimize. Aquí inicia la recursión. Entonces, la utilidad de ese hijo va a ser lo que devuelva minimize cuando la llamemos recursivamente con estos parámetros. Si la utilidad mejora la máxima utilidad hasta el momento, entonces actualizamos estas variables. En este caso, si la utilidad mejora la mejor utilidad hasta el momento, entonces actualizamos esta tupla MaxChild MaxUtility y decimos que el nuevo MaxUtility va a ser utility y el nuevo MaxChild va a ser este hijo. Luego de eso, pues aplicamos las condiciones del podado alfabeta. Si alfa mayor o igual a beta, es decir, si MaxUtility es mayor o igual a beta, pues rompemos el bucle. Si MaxUtility es mayor o igual a beta, entonces rompe el ciclo. Y luego actualizamos alfa si se puede. Si MaxUtility es mayor que el alfa del momento, es mayor que el alfa del momento, entonces actualizamos el valor de ese MaxUtility, de ese alfa, perdón, lo puse al revés. Es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, que para mí es más sencilla, es tú decir, alfa va a ser el máximo entre alfa y MaxUtility. MaxUtility. Y ya. Y es lo mismo, es más corto. Por último, vamos a retornar el mejor hijo. ¿Cuál fue el hijo máximo al final? ¿Qué es lo que busca el algoritmo Minimax? Esta tupla. Y ya. Así sería que se hiciera la función maximize. La función minimize es exactamente lo mismo. Yo incluso la voy a copiar porque cambia muy poco. Vamos a ver. Yo la había declarado ya, yo creo. Vamos a ver si yo la había declarado aquí. Entonces vamos a ponerla por aquí. Entonces, ¿en qué cambia la función minimize? Bueno, que aquí va a ser todo con mínimo. Lo primero es que aquí es el mínimo hijo que nos interesa y la mínima utilidad. El valor de alfa se inicializa en... de beta, perdón, se inicializa en infinito. Y bueno, aquí en vez de llamar recursivamente a minimize, vamos a llamar recursivamente a maximize, como indica el pseudocódigo.
Luego vamos a evaluar aquí, en vez de si la utilidad es mejor, vamos a ver si es peor que la utilidad actual. Si es peor, entonces lo actualizamos. Si la utilidad actual es menor o igual, esta es la condición de podado, lo único que al revés, es menor o igual a alfa, entonces eso es lo que quiere decir alfa mayor o igual a beta. Y rompemos. Y por último, beta, al contrario de alfa, va a ser mínimo entre beta y esa mínima utilidad. Y al final estaríamos devolviendo el mínimo hijo y la mínima utilidad. Y con eso tenemos minimize y maximize. Ya lo que queda es solve decision. En este caso es muy sencillo. Esa es la función que llama todo e inicia el bucle. Aquí lo que tenemos que decirle es: yo quiero que tú tomes el hijo de lo que devuelva maximize. Porque maximize es el jugador actual que la va a llamar, y por eso tenemos que llamar maximize. Y maximize va a recibir el qué. Bueno, va a recibir el estado que yo le pase aquí. Y de parámetro inicial de alfa y beta, pues va a recibir para alfa menos infinito y para beta infinito, como lo indica aquí la diapositiva. Y finalmente lo que retornaríamos es el hijo. Y ya con eso tenemos el algoritmo Minimax implementado para que pueda hallar una solución en este juego. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver qué pasa si yo intento correrlo. Si yo creo un solver de Minimax y le digo que lo haga para el jugador 0, y luego le digo que me dé la solución de qué decisión debería tomar el jugador 0 para el estado actual del juego. Aquí vamos a correr el juego. Opa. Ahora sí. Vamos a crear una instancia del juego y vamos a decirle a Minimax: oye, trata de resolverme cuál es la mejor decisión para el jugador 0 en el estado actual del juego. Fíjense que está ocurriendo la recursión, pero son tantos estados futuros del juego que no va a acabar. O sea, si yo lo dejo, no va a acabar. Y por eso, antes de probarlo, tenemos que añadirle algo que no está en el pseudocódigo. Yo voy a cerrar el pseudocódigo ya, porque ya lo pasamos entero. Entonces vamos a ver qué es lo que le falta. Lo primero que le falta es añadirle un límite de profundidad y heurísticas para que no tenga que ir hasta el final del juego. Entonces aquí yo voy a indicar una profundidad que se tome de parámetro en minimize y maximize. ¿Para qué? Para que antes de yo tratar de hacer eso, yo verifique, o antes de yo tratar de hacer el flujo, yo verifique si excede la profundidad. Si yo me doy cuenta que la profundidad ya llegó a su límite, entonces yo aquí debería retornarle una heurística. Una heurística. Yo lo voy a dejar con un placeholder aquí, pero la idea es poder cortar hasta una profundidad del árbol para que él no vea el juego hasta el final. Entonces, eso es muy similar a lo que vimos en clase, cuando hicimos el ejemplo de Minimax manual, haciendo los árboles. Ustedes se acuerdan que tú podías cortar a diferentes profundidades y te iba a dar resultados diferentes. Entonces, eso es importante. Es decir, que cada vez que yo llame a Minimize y Maximize, la profundidad se debería reducir en 1. Yo le voy a pasar una profundidad inicial de 5, por ejemplo, y cada vez que yo llame a Minimize y Maximize, le va a restar 1. De tal forma de que cuando yo ya haya pasado 5 profundidades, esto va a quedar en 0. Entonces ahí yo vengo y rompo. Vamos a añadirle eso a Minimize también. Y listo. Y aquí le ponemos que se reduzcan 1. Entonces, la heurística. La heurística es una función que tenemos que definir aquí también. ¿Y qué va a devolver la heurística? La heurística me debe dar una idea de qué tan bueno es el tablero, aunque yo no sepa cómo termina el juego. Es decir, dado un tablero, yo tengo que decirle al algoritmo qué tanto le conviene o qué tanto no.
En el caso de la mayoría de los juegos que consisten en tú quedarte sin cartas, la heurística puede ser la cantidad de cartas que tú tienes negativa. ¿Por qué? Porque si yo le digo currentplayer.deck.cards y le calculo el tamaño y simplemente retorno cuánto vale negativo, lo que yo le estoy diciendo a Minimax es, si yo tengo mucha carta, eso es malo y eso va a dar un número negativo alto. Si yo tengo poca carta, eso es bueno y va a dar un número negativo muy cerca de cero. Quiere decir que mientras menos carta yo tenga, este número va a ser más alto. Y mientras más carta yo tenga, va a ser más bajo. Por lo tanto, Maximize y Minimize lo van a interpretar como que tener pocas cartas es algo bueno y tener muchas cartas es malo, que es lo que me interesa. Entonces, esa es una forma de yo implementar la heurística. Vamos a darle a play. Pero recuerden que para el proyecto que tienen asignado tienen que usar varias heurísticas. En este caso yo estoy usando una para el ejemplo, pero lo adecuado es usar varios indicadores de qué tan bueno es el juego. Bien, continuamos. Entonces aquí yo lo que le voy a poner es que devuelva la heurística del juego. Algo importante es que la heurística siempre tiene que ser menor que el estado final. Winner points, por eso, está multiplicado por 1000, para que cuando el algoritmo vea que ganó, él se olvide de la heurística, porque lo que pasa es que si la heurística excede el estatus del juego cuando se termina, pues entonces el algoritmo puede ser que tome malas decisiones porque se va a confundir. Entonces la heurística en este caso, yo estoy seguro de que la mayor cantidad de cartas que va a tener alguien y que nunca va a ocurrir es 52, que tenga todas. Y eso no va a pasar como quiera. Y como 1000 es un número mucho más alto que 52, nunca se va a confundir. Entonces aquí pues lo dejamos así. Aquí yo voy a poner lo mismo. Y ya aquí yo puedo correr a una profundidad específica. Vamos a ver cómo corre ahora el Minimax Solver. Con esto, aquí me faltó pasárselo. Antes de hacer la prueba, muy importante tomar en cuenta que hay que comprobar si es menor o igual por si acaso. Por si acaso tenemos un bug por ahí que mejor eso esté listo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la prueba. Y vamos a correrlo. Lo corrí en este caso a profundidad de 2. Donde está aquí. Le puse profundidad de 2 y fíjense que ahí ya terminó. ¿Qué me devolvió? En Decision. En Decision me devolvió el estado al que yo debería ir. Pero en este caso a mí me interesa es saber qué opción en vez de qué estado. Entonces en ese caso tenemos que hacer otra modificación al algoritmo Minimax que está. Aquí, en vez de yo retornar Max Child y Min Child, yo debería retornar la opción. La opción con la que se genera Children. Entonces aquí yo voy a ir a la función Children y le voy a decir que no solamente me dé el hijo, sino que me dé la opción, que me dé ambos. Entonces aquí yo voy a poner que añada una tupla. Una tupla que tenga la opción y que tenga el hijo. Quiere decir que Children va a tener dos valores ahora. Children va a tener la opción y el hijo. Y aquí también. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora, así yo sé cuál es la decisión que tiene que tomar en vez de a qué estado tiene que ir. Para eso, yo en vez de almacenar Max Child, yo voy a almacenar Max Option. O sea, lo que quiero decir es que en Max Child yo voy a almacenar la opción en vez del hijo. Aquí yo voy a poner la opción que genera ese hijo. Y aquí Max Child automáticamente va a retornar, pues entonces la opción. Y aquí lo mismo, el min. Vamos a correrlo, vamos a darle a play. Ok, ahí me devolvió la decisión. Ahora aquí me debería dar la opción. Aquí me dice que la mejor opción es la opción 0. Ustedes dirán, ¿de qué opciones? Bueno, acuérdense que Get Game Available Options, Decisions, me dice cuáles son mis posibles decisiones. Y de todas esas le identificó que la 0, pues es la mejor. Entonces, bueno, ya ahí tenemos un ejemplo de cómo implementar el Minimax con Alfabeta. Algo a tomar en cuenta es que aquí todos los jugadores son opuestos
al que está tomando Minimax en ese momento. Es decir, que hay que hacerle otra modificación para que pueda funcionar en el juego. Porque ahora mismo él entiende que cada vez que se cambia un turno, se alterna entre Max y Min. Pero realmente, Max es un jugador y si son 4, los otros 3 son Min. No son de 2 jugadores como está planteado aquí. Por eso, entonces, vamos a hacer una condición aquí de cuando se llama Maximize y Minimize. ¿Cuál es la condición? La siguiente. Si el jugador actual del estado que yo estoy explorando es el jugador de ese resolvedor de Minimax, entonces aquí lo que yo tengo que hacer es maximizar. Si no, yo lo que tengo es que minimizar. Tengo que seguir minimizando. Eso aplica en ambas funciones, en minimize y en maximize. Si el jugador de ese estado en el que yo estoy en ese momento es el jugador que yo estoy tratando de optimizar, entonces lo que sigue es un maximize. Si no, lo que sigue es un minimize. En este caso, sería del child. Aquí tengo que arreglarlo abajo también. Aquí sería del child. Ok, entonces eso es otro problema que tenía. Y bueno, aquí tenemos pues ya esto casi seteado. Vamos ahora, antes de ponerle la búsqueda de profundización iterativa, añadirlo al juego para ver si tiene sentido lo que está haciendo. Bien, entonces vamos a ir aquí a la parte que dice Get Computer Decision Minimax y vamos a añadir ya la lógica de que tome la decisión de Minimax. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Necesitamos crear un solver de Minimax primero, igual como lo hicimos fuera. Ese solver de Minimax tenemos que pasarle a qué jugadores que va a optimizar. En este caso queremos que Minimax tome la mejor decisión para el jugador actual. Aquí le vamos a pasar el nombre. Luego con ese solver, a ese solver tenemos que pasarle un estado. Para eso vamos a hacer una copia de ese estado para que no altere los valores del estado actual del juego. Y vamos a decirle al solver, trata de resolverme cuál es la mejor decisión para ese estado. Y finalmente retornamos esa decisión. Antes de retornar la decisión, yo voy a poner un pequeño input aquí también para que me diga que la computadora jugó. Y listo. Aquí es tan sencillo como yo decirle que en vez de que tome la decisión al azar, que la tome utilizando Minimax. Otra cosa, antes de hacer la prueba, vamos a poner un parámetro de high print que yo configuré para que no imprima cosas cuando la computadora está pensando. Vamos a ponerlo a true, para que así él, en este estado que él está poniendo de copia, pues no empiece a imprimir todas las decisiones que vaya tomando. Porque en la interfaz del juego, cada vez que se toma una decisión, pues va imprimiendo qué va pasando. Y como Minimax va a generar varias decisiones, puede llenar la consola. Entonces vamos a inhabilitar eso. Yo voy a jugar entonces en la posición 1. Yo soy el único jugador humano. La posición 1 es el 5 de picas. Y dice aquí que la computadora ya decidió jugar un 10. Ok. Vamos a ver qué juega la computadora. La otra computadora decidió jugar un 2, que es la de diamantes. Y el otro jugador, el jugador 3 que juega por la computadora, decidió jugar el A de corazones. Es decir, que la computadora como que está tratando de jugar valores altos, según aparenta esto. Ahora decidió jugar el 6. Y bueno, yo creo que podemos afinar un poquito más la estrategia de la computadora, indicándole en la heurística que no solamente trate de minimizar mis cartas, sino que trate de maximizar la del oponente. Entonces, para eso podemos hacer... podemos pedirle la heurística para un jugador en particular y decir, oye, por cada jugador que esté en self.players,
yo quiero que si el nombre de ese jugador es el jugador que yo estoy tratando de que gane, entonces tú a una heurística que yo estoy calculando, vamos a ponerle aquí por ejemplo, a una heurística que yo estoy calculando, yo quiero que tú le restes la cantidad de cartas que tiene ese jugador. Si no, si es otro jugador, si es un oponente, yo quiero que tú le sumes la cantidad de cartas que tiene. ¿Por qué? Porque así el algoritmo lo que va a decir es, ok, yo lo que estoy buscando aquí entonces, maximizar la cantidad de cartas del oponente y minimizar la mía. Yo creo que así va a tener un pensamiento más 360. Aparte de que sería bueno también aumentarle la cantidad de profundidad que tiene Minimax actualmente. Yo le puse aquí hardcodeado 2, pero podemos poner 5, a ver si toma una decisión un poquito más potente. Vamos a darle a correr todo y vamos a ver cómo se desenvuelve el juego. Yo voy a jugar un 8. Vamos a ver qué pasa si yo juego un 8. A ver, aquí hay un error, dice que... Ah, ya. Entonces esa modificación que le hice, faltó ponerle aquí en heuristic, vamos a ponérselo, que hay que pasarle el nombre del jugador para saber la heurística. Vamos a ponerlo en Maximize también. Maximize. Aquí está. Vamos a darle Run All. Y vamos a ver qué tal. Tenemos... Yo voy a jugar un 7, que sería la posición 1. Entonces le voy a dar 1. Ahí la computadora está pensando. Vamos a ver si no dura mucho. Le puse profundidad 5. No debería durar demasiado. Ok. Ahí ya tomó una decisión. Decidió jugar la J, el 0. Ok. Vamos a ver qué juega el jugador 2. El jugador 2 decidió jugar el 0 también, una K. Ok. El jugador 3 decidió jugar un 5 en el 5, que fue 0, 1, 2, 3, 4, 5. Un A de picas. Yo voy a skipear. El jugador 1 esquipea, el jugador 2 esquipea y gana el jugador 3 esta ronda. Ok. Ahí tenemos los puntos. Le fue bien a la computadora realmente, está jugando muy bien. Ya lo que nos falta es añadir IDS, búsqueda de profundización iterativa.